Hola nuevamente, a Capaz que te digo, pedagogía sobre la política pública de discapacidad, política que precisamente se está construyendo en este momento. Soy Diego Salamanca y te voy a contar qué tenemos para hoy. En nuestro Aterricemos hablaremos con Lucía Lozada, quien nos contará la propuesta de la política pública de discapacidad. Luego, nuestra pregunta del día tratará sobre cuáles son los objetivos de la propuesta que incluye tanto a la población con discapacidad como a la población cuidadora de personas con discapacidad. Finalmente, en nuestro Al Tablero, hablaremos de algunos de los productos que están propuestos en la política para conseguir el cumplimiento de sus objetivos. Hola, mi nombre es Claudia Grillo, consejera local múltiple de la localidad Quinta de Usme, madre cuidadora de un niño con discapacidad, José Jean-Pierre Peña Grillo. ¿Qué problemas busca resolver la política pública de discapacidad? Los problemas que busca resolver la política pública de discapacidad son concernientes a los imaginarios sociales que todavía se tienen frente a la población. Adicionalmente, la falta de reconocimiento o de apoyos institucionales y de redes de apoyo, incluso familiares. También responde a las barreras, los tipos de barreras que se identifican hacia las personas, pero sobre todo creo yo que responde a un entorno capacitista, que muchas veces no reconoce qué es la población, cuáles son las capacidades, cómo poder generar ingreso, cómo garantizar derechos, cómo fortalecer la inclusión, la visibilización y sobre todo la interseccionalidad, reconociendo las múltiples identidades que nos recorren como personas. ¿Qué tiene novedoso la política pública de discapacidad? Lo nuevo de esta política pública en discapacidad es concerniente a unos puntos fundamentales, reconociendo nuestras realidades. 1. Todo lo concerniente a temas de cuidado, entender qué implica el cuidado y la discusión que se ha dado frente al cuidado en Bogotá. 2. La inclusión de una Bogotá digital, inclusiva y accesible. 3. Tiene que ver con el reconocimiento de la articulación institucional y la gestión de lo público y digamos que ahí también desde una perspectiva de la gestión y la valoración de los apoyos que se necesitan, pero adicionalmente esta política pública reconoce, repito, la perspectiva interseccional de las personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad tiene una multiplicidad de identidades, de situaciones y demás que hacen parte de este ejercicio que hemos construido como parte de la política pública. ¿Qué se va a mantener de la anterior política pública de discapacidad en esta? Se va a mantener el reconocimiento a la participación. Digamos que la política pública, que era el decreto 470, tenía unas dimensiones. Y esta política pública, que no necesariamente viene por dimensiones, sino por ejes, reconoce elementos fundamentales como la garantía de derechos, la participación ciudadana, reconoce todo lo que implica la accesibilidad, no solo por la accesibilidad per se, sino que implica realmente un entorno accesible e inclusivo, y adicionalmente que es muy fuerte y que responde a lo antes mencionado, que son los problemas que resolvemos, tiene que ver con el tema de lo cultural y lo simbólico, cómo se pone o se genera una cultura distinta frente a lo que implica la discapacidad, cómo se transforma culturalmente y se reconoce realmente que la discapacidad también es parte de una apuesta política. Entonces digamos que todo esto lo va a mantener, y sobre todo la garantía de derechos y el trascender a una Bogotá con una visión futura. ¿Qué se quiere mejorar de la anterior política pública de discapacidad? Una de las dificultades que teníamos con la anterior política pública era que no contaba con un plan de acción. ¿Y esto qué quería decir? Que no tenía metas, no tenía indicadores, no tenía unos productos que pudiésemos medir. Pero adicionalmente, digamos que esta nueva política pública reconoce las realidades que se están viviendo y los nuevos debates, no solo desde los estudios críticos de la discapacidad, sino desde lo que implica la misionalidad de cada una de las entidades, pero adicionalmente desde las respuestas que se le deben dar a la población en el marco de la garantía de derechos, de la inclusión social, de una Bogotá rural y una Bogotá urbana. Muchas gracias, Lucía, por tu aporte, pero me gustaría que precisáramos un poco más el alcance de esta política. Por eso quiero que pasemos a nuestra próxima sección, la pregunta del día. Creo que para la gran mayoría de la población que nos sigue,
la gran pregunta es cómo se harán posibles los objetivos de esta política. Pero primero, Lucía, creo que vale la pena preguntarnos cuál es ese gran objetivo que persigue esta política. Este está situado en la garantía y el goce pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la inclusión social de una Bogotá rural y urbana. Maravilloso, pero me imagino que tenemos unos objetivos más concretos si queremos alcanzar ese gran propósito, ¿cierto, Lucía? Por supuesto, tenemos 5 grandes objetivos que están centrados en la inclusión social y la garantía de derechos, la participación de la ciudadanía y las entidades, la eliminación de barreras de tipo actitudinal, arquitectónico y comunicativo, y la transformación de imaginarios estereotipos sociales, pero adicionalmente también tenemos la articulación de las redes de apoyo. Esos objetivos que me acabas de mencionar, ¿cómo se hacen realidad? A través de un plan de acción que se constituye en productos, pero te estarás preguntando ¿qué son los productos? Pues los productos son acciones puntuales y tangibles que se pueden medir, que tienen un costo, que tienen un beneficio, que tienen un valor y sobre todo que son concertados con las entidades y las comunidades, identificando las necesidades de la población, en este caso de las personas con discapacidad y las personas cuidadoras, reconociendo cuál es el valor y el alcance de una Bogotá futura que queremos. ¿Y estos productos surgen de la nada o hay alguna estructura? No surgen de la nada, por supuesto, hay una estructura que son los ejes y los ejes son los que nos dan la dirección. Para nuestra política pública tenemos 4 grandes ejes. El primero está situado en la garantía de derechos e inclusión social. El segundo, en la ciudad inclusiva que queremos. El tercero, concerniente a las redes de apoyo y el cuidado. Y el último tiene que ver con la gestión pública inclusiva. ¿Y quién sugiere estos productos? Estos productos se sugieren a partir de una serie de elementos. El primero tenía que ver con el diagnóstico que nace de la etapa de la agenda pública, pero también tiene que ver con la concertación, el diálogo. Después tiene que ver con una concertación, una intención y un diálogo que se hace entre la comunidad, las y los representantes, las entidades, reconociendo su misionalidad y visionalidad. Pero, ¿cómo se desarrolla? Se construyen a través de los productos y estos productos son concertados con los actores que ya mencioné para identificar cómo responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Lucía, ¿te parece si hablamos de qué productos quedaron planteados en la política pública? Para eso, vamos a nuestra siguiente sección. Al tablero. ¿Qué propone hacer la política pública para la discapacidad en Bogotá en términos de salud, bienestar y cuidado? Bueno, principalmente fortalecer esa red de cuidado para personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras, trabajar fuertemente porque armonicemos todo el sistema distrital de cuidado con nuestra población con discapacidad. Además, pues pensamos fortalecer muy bien todo el sistema de caracterización de personas con discapacidad para que así mismo podamos hacer la retroalimentación y vamos a ver dónde debemos ubicar a estas personas, tanto en sus ámbitos laborales, sociales, económicos y de cuidado que requiere nuestra población. ¿Qué propone la política pública en materia de educación? La apuesta de esta administración es facilitarle el acceso a los recursos financieros, también a las herramientas pedagógicas que las personas con discapacidad requieren para poderse desarrollar en un entorno académico competitivo. Adicional a ello, pretendemos fortalecer las competencias de los educadores para que tengan productos que le apuesten a la calidad educativa y académica de las personas con discapacidad. ¿Qué propone la política pública a las personas con discapacidad en la parte digital? Propone eliminar las brechas que se han dado frente a
la no formación o falta de formación digital de la población con discapacidad propone la eliminación de barreras para acceder a la información y a la comunicación, y esto quiere decir cómo las páginas, por ejemplo, son mucho más accesibles, más inclusivas, y adicionalmente propone reconocer las múltiples formas en las que se comunican las personas a través de lo que implica la apuesta de la participación y la virtualidad. ¿Qué productos busca hacer la política pública distrital de discapacidad para el tema de cultura, recreación y deporte? Bueno, en la cultura vamos a promover y fortalecer esas aptitudes que tienen las personas con discapacidad, pues para que sus manifestaciones artísticas y lúdicas sean de alto impacto y lleguen pues a toda la población y conozcan esas habilidades que tienen. Frente al deporte, un aspecto muy importante que estamos buscando es fortalecer las competencias de los entrenadores para que, con enfoques específicos hacia la población con discapacidad y ajustes razonables, tengan un mayor impacto internacional y podamos ir a representar a Bogotá en justas nacionales e internacionales como deportistas paralímpicos. ¿Qué propone la política pública en materia de empleo? Bueno, nuestra política pública está en armonización con la normatividad nacional e internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que a través de esta política pública se van a definir determinadas acciones que aportan con la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad. ¿En qué marco? En un marco del reconocimiento al fortalecimiento de capacidades, de habilidades, pero también el reconocimiento de la formación de las y los emprendedores para que cada vez se reconozca una Bogotá más inclusiva en materia del reconocimiento de las capacidades de quienes hacemos parte de la población. ¿Qué propone hacer la política pública en temas de participación? Bueno, hay que fortalecer estos procesos de participación con la comunidad, que tanto los consejos locales, los consejos distritales, todos los representantes tengan cabida en todas las decisiones que debemos tomar como entidad y como distrito. Además, tener acceso a la justicia, que todas las personas con discapacidad tengan a través de los procesos de valoración de apoyos y de diferentes mecanismos todos los requerimientos y todos los apoyos suficientes para que puedan acceder a ellos. ¿En qué consiste o qué nos puede aportar la política pública a nosotras las personas con discapacidad a que la ciudad sea más incluyente? Principalmente que todos nuestros procesos de movilidad sean incluyentes, que todo lo que se viene desde la construcción de los nuevos sistemas de transporte sean accesibles para toda nuestra comunidad. Asimismo, fortalecer los canales de comunicación que son tan importantes para que todas las personas con los diferentes tipos de discapacidad puedan comunicarse, puedan expresarse, puedan decir y alzar su voz sobre lo que requieren para nosotros y para toda la comunidad. Asimismo, fortalecer los canales educativos, culturales y deportivos, ya que a través de ellos es que se pueden desarrollar, que se pueden implementar y fortalecer todas las calidades humanas que tienen cada una de las personas con discapacidad. ¿Qué propone la política pública específicamente para el tema de las cuidadoras y cuidadores? Bueno, a todos los cuidadores y cuidadoras seguimos trabajando por su formación académica, formación laboral, formación de competencias en coordinación con todas las entidades que trabajan en pro de esta línea. Asimismo, fortalecer mucho el tema del sistema de cuidado para que también tengan acceso a esto y tengan ese proceso de relevos, puedan acceder a sus actividades diarias con alguien que pueda permitirles desarrollar el cuidado de la persona con discapacidad y ellos puedan expresar un poco sus actividades. Asimismo, la caracterización, que es muy importante, es un punto que estamos trabajando para que podamos tener un registro único de personas cuidadoras y cuidadores. Hasta aquí el programa de hoy. Y como el próximo capítulo será el último de este programa, lo vamos a aprovechar para resolver dudas que han quedado en este largo camino en el que hemos conversado con la comunidad sobre la política pública de discapacidad. Esto fue Capaz que te digo. Nos vemos a la próxima.